Práctica 7. Respiración celular, parte 1. La respiración celular cuenta con 4 pasos principalmente. El primero es la glucólisis, segundo ciclo de Krebs, tercero cadena de transporte de electrones y 4 fosforilación oxidativa. La glucólisis se produce en el citosol de la célula, mientras que el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial. La cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa se dan en la membrana mitocondrial. Según la teoría de la endosimbiosis, las mitocondrias y los cloroplastos poseen doble membrana, dado que fueron bacterias que no fueron digeridas. El propósito de la respiración celular es producir energía a manera de ATP. El ATP lleva la energía dentro de los enlaces de sus fosfatos. Al romperse el ATP se genera ADP y se libera energía, por lo que el ATP es la forma cargada de esta molécula. Cuando nos alimentamos, ingerimos distintos tipos de alimentos que poseen diferentes tipos de azúcar. Puede ser glucosa, fructosa, lactosa o también proteínas o lípidos que después se descompondrán para poder formar glucosa, la cual es el tipo de azúcar que las células pueden aprovechar para los procesos metabólicos. A través del sistema sanguíneo, la glucosa será llevada hasta distintos tejidos, donde será aprovechado por las células mediante el proceso de respiración celular, en el cual se convertirá la glucosa en ATP. La primera etapa de la respiración celular es la glucólisis, que consta de 2 etapas, una de gasto energético, en la cual se utilizan 2 moléculas de ATP para transformar la glucosa en fructosa 1,6-bifosfato, y se da la ruptura en 2 moléculas de 3 carbonos llamadas piruvato. En este punto se forman 2 moléculas de NADH y 4 moléculas de ATP. Sin embargo, como al inicio se utilizaron 2 moléculas de ATP, se puede decir que el producto de la glucólisis neto es de 2 ATP, 2 moléculas de piruvato y 2 moléculas de NADH. Una vez que tenemos la formación de piruvato, se pueden dar 2 vías. Si es que existe presencia de oxígeno, se procede a seguir con la respiración celular con el ciclo de Krebs. Y si es que no existe oxígeno, es decir, estamos en presencia de una anaerobiosis, se procede a dar la fermentación. La fermentación, según los productos generados, puede ser acética si es que se forma ácido acético, láctica si es que se forma ácido láctico, o alcohólica si es que se forma etanol. Vamos sin embargo a continuar explicando qué sucede en presencia de oxígeno, es decir, el segundo paso de la respiración celular, el ciclo de Krebs. El piruvato producido se dirige hacia la matriz mitocondrial, donde, por la acción de la piruvato deshidrogenasa, se transformará de una molécula de 3 carbonos en una de 2, conocida como acetilcoenzima A. Esta molécula ingresará al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. El acetilcoenzima A de 2 carbonos se unirá a una primera molécula conocida como oxalacetato, formando citrato de 6 carbonos. Posteriormente, gracias a una serie de reacciones de óxido-reducción, se producirán intermediarios, los cuales tendrán como fin producir NADH y liberar carbono a manera de CO2. Entre estos intermediarios tenemos el isocitrato, el alfa-zetagluterato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato y regresamos al oxalacetato, por lo cual se cerraría el ciclo. Durante el ciclo de Krebs se producen 8 NADHs, 2 FADH2, 2 GTPs y 6 CO2 por cada molécula de glucosa. Observemos que en el ciclo de Krebs se produce el CO2 que exhalamos al respirar. Las moléculas de FADH2 y NADH son mensajeros que transportan electrones para la fase del transporte de electrones, que ocurre también en la mitocondria, pero en el espacio intermembranas. Recordemos que la mitocondria está conformada por 2 membranas, una interna y una externa, y el ciclo de Krebs ocurre en la matriz. Desde la matriz, el FADH2 y el NADH viajarán hasta la membrana interna de la mitocondria para entregar los electrones. Los electrones serán entregados a deshidrogenasas y se continuará una cadena conformada por ubiquininas y citocromos.
El movimiento de electrones entre esta cadena de transporte generará la energía adecuada para poder bombear iones de hidrógeno a través de esta membrana hacia el espacio intermembranas. Finalmente, estos iones de hidrógeno, que al estar en grandes concentraciones en el espacio intermembrana, pasarán a través de la proteína ATP sintetasa, la cual generará la conversión del ADP en ATP, molécula de la energía utilizada por la célula. En este punto se producen de 32 a 36 moléculas de ATP. Realizando un resumen de la respiración celular, la glucosa ingresa a la célula y pasará por un proceso de glucólisis, donde se producen 2 ATPs. Posteriormente sucederá la oxidación del piruvato y la entrada del mismo al ciclo del ácido cítrico, donde se producirán 2 ATPs más. Durante la cadena de transporte de electrones se producirán 32 ATPs, por lo que en total tenemos 36 ATPs. Para el proceso de respiración celular es necesario que exista oxígeno y se producirá dióxido de carbono. Práctica 7. Respiración celular, parte 2. Esta práctica tendrá 2 ejercicios. El ejercicio 1 constará de la detección del CO2 en agua utilizando azul de bromotimol como indicador de pH. En el segundo ejercicio evaluaremos la respiración celular en las levaduras, observando el efecto de la temperatura y de distintos tipos de alimento. Finalmente realizaremos un experimento para observar la fermentación de la levadura en vivo. Para el primer ejercicio necesitaremos 50 ml de agua, 2 gotas de azul de bromotimol y un sorbete. Para este ejercicio deberás tomar el tiempo que se demora en cambiar el color del agua que tiene azul de bromotimol. Tu profesor soplará a través de un sorbete liberando CO2 en el agua. Recordemos que el azul de bromotimol es un indicador de pH, que en pH 7 se mantiene de color verde. Por arriba de 7.2, es decir, pH básico, toma color azul y por debajo de 6.8 toma color amarillo. Observa qué viraje de color se produce al soplar sobre la solución. Compara el color de antes de soplar y el de después. Cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua, se forma ácido carbónico. El ácido carbónico se disociará en iones bicarbonato y iones de hidrógeno. Estos iones generarán la disminución del pH. En nuestro experimento, al mezclar el dióxido de carbono con el agua, generaremos ácido carbónico, lo cual hará que el pH disminuya y por lo tanto el azul de bromotimol cambie de color. El CO2 disuelto en el agua permitirá a las plantas hacer fotosíntesis. Para el ejercicio 2, observaremos cómo sucede la respiración celular en la levadura. Las levaduras son microorganismos unicelulares eucariotas. Su metabolismo es heterótrofo, por lo que necesitan una fuente de carbono para obtener energía. En la imagen de la derecha podemos observar el tamaño de una levadura comparado con el de una bacteria. Recordemos que la ecuación general de la respiración celular es glucosa en presencia de oxígeno generará energía, CO2 y vapor de agua. Este ejercicio va a ser previamente grabado, por lo que deberás contabilizar cuántas burbujas se forman en cada uno de los tubos. En el video podrás observar que se armaron tubos de ensayo que poseen retenedores, que son tubos más delgados, adheridos a un tapón. En estos tubos se colocó 12 ml de levadura y 3 ml de glucosa al 20%. Uno de los tubos estará rotulado como GL1 y el otro como GL2. El objetivo de este ejercicio es ver cómo la temperatura influye. Ojo, el objetivo de este experimento es observar cómo la temperatura influye en el proceso de respiración celular, por lo que el tubo GL1 se introducirá en un contenedor con hielo, mientras que el GL2 en agua caliente de 38 a 45 grados centígrados. Se introducirán los tubos en las cubetas respectivas y esperaremos 2 minutos a que la levadura se estabilice. A partir de los 2 minutos contaremos durante 5 minutos cuántas burbujas se van formando en cada contenedor. Cada minuto reiniciaremos el conteo desde cero. Estas burbujas corresponden al CO2 generado durante la respiración celular. Anota estos datos en tu cuaderno de laboratorio. Recordamos que la levadura es un organismo eucariota que realiza respiración celular. La levadura utilizará la glucosa presente en el medio como fuente de carbono para obtener energía y producirá CO2 producto de este proceso.
Pero tomemos en cuenta que este es un medio cerrado, es decir, el oxígeno que estaba presente en el tubo en algún punto terminará. Por lo tanto, la levadura, en vez de realizar respiración celular, comenzará a realizar fermentación. Es por eso, si es que olemos estos tubos generados, presenciaremos olor a etanol, ya que esta levadura realiza fermentación alcohólica. Recuerda también que es un organismo vivo. Ya vimos la clase pasada que las enzimas de cada organismo tienen temperaturas óptimas. ¿En qué temperatura crees que se generará un mayor número de burbujas? Para la siguiente parte del ejercicio, variaremos la fuente de carbono que utilizará la levadura para realizar respiración celular. Utilizaremos lactosa, sacarosa, jugo de guineo y de manzana. Tomemos en cuenta que estas soluciones que acabo de mencionar poseen azúcares diferentes. Reflexionemos, ¿qué tipos de azúcar tienen cada uno de estos alimentos? Este ejercicio también se encuentra pregrabado. Podrás observar que se marcaron tubos con las letras A, B, C y D. Y para preparar el contenido de estos tubos se colocó 2 ml de levadura y 2 ml de cada uno de alimento, en el contenedor A guineo, en el B sacarosa, en el C lactosa y en el D manzana. Muy importante, en este ejercicio el objetivo es visualizar el efecto de los distintos azúcares de las diferentes soluciones sobre la respiración de la levadura. Es por eso que se va a mantener la temperatura constante del agua donde se colocarán los tubos de 45 a 50 grados centígrados. Se insertarán los tubos dentro del contenedor y se esperará 2 minutos a que la levadura se estabilice. Transcurridos estos 2 minutos contaremos cuántas burbujas se producen para cada uno de los alimentos durante 5 minutos. Reiniciaremos desde cero el contaje de las burbujas para cada minuto que transcurre. Finalmente, nota los resultados en tu cuaderno de laboratorio. El último ejercicio lo desarrollaremos en casa, para lo que necesitaremos una botella plástica pequeña, azúcar de mesa y la levadura y el globo que vinieron en el kit. Comenzaremos disolviendo una cucharada de azúcar de mesa en 150 ml de agua, puede ser también media taza de agua. Es preferible si es que el agua está tibia. Una vez que tengamos esta agua preparada, colocaremos la levadura seca, todo el contenido del sachet que vino en el kit, hasta que quede completamente mezclada y la colocaremos adentro de la botella de plástico. Colocar el globo en el pico de la botella como se observa en la imagen y esperaremos 1 hora para observar la formación de burbujas y describir el aspecto del globo. Si es que no se observan diferencias suficientes, se podría esperar hasta el día siguiente. Una vez que hayas descrito, puedes retirar el globo y proceder a oler para percibir el olor de la mezcla. Eso es todo, buena suerte en tu laboratorio.